La tradicional feria de Año Nuevo que se realiza en las principales calles del centro de Jojutla no será reubicada para su edición del 2014. Así se decidió con base en la consulta ciudadana realizada el 8 de diciembre, en la que solo participaron 1.512 jojutlenses. Sin embargo, a pesar del pronunciamiento de los consultados respecto a que la feria no sea reubicada, esta semana el alcalde de Jojutla, Hortensia Figueroa, manifestó que el próximo año se trabajará muy de cerca con el gobierno del estado para conseguir el respaldo en la construcción de un recinto ferial que le daría a la feria un carácter competitivo. El día de hoy tener también la legitimidad de que esta feria se desarrolle en el centro de Jojutla. Sin embargo, también lo hemos señalado y esto ha sido platicado con los comerciantes que estarían dispuestos a reubicarse en algún momento cuando se cuente con toda la infraestructura suficiente para tener un recinto como ocurre en otras ciudades. Finalmente, el alcalde reconoció que aún se debe trabajar más con la gente para lograr que se convierta en una ciudadanía participativa y de esta manera influya en las decisiones en beneficio de su comunidad. Con imágenes de Víctor Osorio, informó para En Serio Noticias, Miriam Estrada. Bueno, y esta noche nos acompaña en el estudio de En Serio a Fondo para hablar de esta polémica durante la semana, la reforma energética, el abogado constitucionalista Tomás Osorio Avilés. Me da mucho gusto por saludar. Gracias, Alberto, buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Hay varios temas, Miriam, con el tema de la reforma energética. Primero, bueno, este asunto de los diputados y senadores perredistas que se desgajan las vestiduras, uno incluso se quitó toda la ropa, ¿no? Haciendo alusión a lo que le estaban haciendo a nuestro país, pero semanas atrás aprobaron más impuestos con la reforma hacendaria y la reforma fiscal. Efectivamente, Alberto, son incongruencias que vemos en nuestro país. En algunos temas en los que tienen un interés marcado, apoyan, votan a favor, no sé a cambio de qué prebendas, a cambio de qué contratos, a cambio si de alguna gratificación especial por dar su voto para apoyar reformas a las que tradicionalmente se han opuesto. Y en cambio, cuando vemos que hay una transformación, que hay una iniciativa que avalaron ellos mismos cuando son parte del Pacto por México, ahí se acordaron 4 grandes temas: la reforma educativa, la reforma hacendaria, la reforma política y la reforma energética. Faltaba la energética, ya las otras 3 ya fueron aprobadas, ya los congresos, falta que la reforma política la aprueben los congresos de los estados, y para ellos la fundamental, por ser creador, por ser el que le da vida a esta actividad de nuestro país, el papá de Cuauhtémoc Cárdenas, el expresidente de México, Lázaro Cárdenas, pues aquí como que tenían un interés más marcado. Y lo que tú decías hace un momento, escuchamos cómo se desgarraron en la tribuna del Senado, en la tribuna de la Cámara de Diputados, llamando traidores a los que votaron a favor, llamándolos vendepatrias, golpeando a algunas diputadas que salieron golpeadas, otro haciendo el ridículo desnudo. Bueno, no se desnudó totalmente, quedó en paños menores, pero casi quedó desnudo. El espectáculo que damos como país ante el mundo, bueno, ese es el Congreso de México. Tal vez, yo recuerdo alguna ocasión que fui a España. Allá tenían la idea de que en México todavía andábamos en burros y en caballos, o sea, no nos veían ya desarrollados, y entonces ahora que ven esto, pues van a saber que todavía van a usan pensar taparrabos. que estamos mal. Entonces yo creo que esta reforma energética, si se analiza con cuidado, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero creo que lo más importante sería que esta reforma se refleje en el bolsillo de todos los mexicanos, que efectivamente la luz sea más barata, que efectivamente la gasolina y el gas sean más baratos, y que si en este momento estamos produciendo, estamos obteniendo un número de millones de barriles, que para unos años más adelante, con la nueva tecnología, con los contratos que se celebren con empresas nacionales o internacionales, pues que tengamos mayor capacidad de producción, que tengamos mayores recursos para que efectivamente se pueda lograr la igualdad
que tanto se demanda, que tanto queremos en nuestro país. Yo decía alguna vez, José María Morelos y Pavón decía en 1814, hablaba de la justicia social, y para él la justicia social implicaba que los ricos fueran menos ricos y que los pobres fueran menos pobres. Y tal parece que nosotros vemos lo contrario, que cada vez los ricos son más ricos y que los pobres son más pobres. El presidente Peña Nieto, desde su campaña, se comprometió a hacer transformaciones profundas con el respaldo de todos los mexicanos y de todos los partidos políticos. Por eso, cuando inicia su administración, cuando inicia la legislatura que lleva 1 año, 3 meses, se habló de ese famoso Pacto por México. Grandes acuerdos nacionales, haciendo a un lado los intereses de partido para lograr el que se termine, se combata la pobreza extrema, se combata el desempleo, que hay millones de mexicanos que no tienen trabajo, que la educación que reciban nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos sea de calidad y que haya una cobertura universal en seguridad social. ¿Cuántos mexicanos no mueren todos los días porque no tienen acceso a los servicios médicos? O lo más grave, que no mueren porque no tienen que comer. Entonces, si esta reforma energética es para resolver esos problemas, pues yo la aplaudiría. Yo diría, qué bueno, y felicito a los 354 senadores, a los senadores que votaron a favor y a los 354 diputados que votaron a favor. Y a los que votaron en contra, pues respetarle su decisión. Vivimos en un país de libertades, ellos tendrán sus razones, no sabemos si son políticas, pero ya están anunciando que en el 2015, vía una consulta popular, piensan que estas reformas las van a poder echar abajo, pero yo lo veo muy complicado. Yo creo que si la gente empieza a ver que hay cambios, que le cuesta menos la luz, que la gasolina es más barata, que el gas es más barato y que su bolsillo, lo que reciba por el pago de su trabajo, le alcanza para los productos más indispensables, pues yo creo que al contrario, no van a votar en contra de la consulta, en contra de la reforma energética. Yo creo que la van a ratificar y el presidente Peña Nieto pasará a la historia como uno de los presidentes transformadores de nuestro país. Miriam, licenciado, esta aprobación, este voto de los perredistas en la reforma energética, ¿era una moneda de cambio? Bueno, se hablaba, ¿no?, en algún punto de que precisamente si se daba el respaldo en las otras reformas, pues de una u otra manera se tendría una injerencia por parte de las izquierdas dentro de la reforma energética. Claro. De lo menos así también lo marcaban en el panorama general. El gobernador Graco Ramírez estuvo avalando por esto, por estar buscando espacios para negociar, porque esa era un poco la palabra, poder obtener algo. Y cuando se bajan del Pacto por México, pues resulta que, como él mismo lo dijo, pues era el todo o nada. Entonces, cuando vemos estas imágenes en la semana en donde ellos llaman traidores a los otros, es simple y sencillamente porque no estuvieron ya ellos en esa negociación, pero meses anteriores pues estaban ahí en medio de esta mesa de debate que se supone que iba a traer algunas mejorías. Y ese es un tema que me parece muy importante porque la reforma energética no se puso en la mesa del Pacto por México ayer ni antier. Se puso desde el inicio, prácticamente desde la instalación de la mesa del Pacto por México. El motivo era la reforma energética. Ese era el gran pastel, pues. Lo sabía la tribu de los chuchos, lo sabía el presidente del PRD, lo sabían los perredistas, y después, como si nada, se les olvidó este asunto. Ellos trabajaron, negociaron lo que quisieron con la reforma fiscal, donde se aprobaron, como ya lo hemos dicho, los impuestos, los aumentos de los impuestos a los mexicanos, y posteriormente algo pasa dentro de las negociaciones y se baja sorpresivamente el PRD del Pacto por México y hacen este show, porque eso fue lo que pasó esta semana, un show mediático en las dos cámaras, la de senadores y la de diputados. No es la primera vez que sucede esto, Alberto. En 1994
Yo tuve la fortuna de representar al estado de Morelos como diputado federal por el Distrito Tercero. Y en esa ocasión se presentó una iniciativa para reformar la Constitución mexicana y permitir que llegara a la presidencia de la República alguien que no fuera hijo de padres mexicanos por nacimiento, que era el caso ya dirigido para el señor Vicente Fox. En esa ocasión, yo recuerdo que hábilmente el presidente Carlos Salinas, a través de sus operadores, logró que el PAN respaldara las reformas que él implementó al artículo 27, al artículo 3 y uno también que fue toral, el artículo 130 de la Constitución. Hoy nos alarmamos de ver que sesionaron casi 20 horas consecutivas. Yo recuerdo que en esa legislatura, cuando aprobamos el 27 constitucional, empezamos a las 11 de la mañana la sesión y terminamos a las 7 de la noche del otro día. Es decir, fueron más de 24 horas, 28, 29 horas consecutivas. O sea, te dormías ahí, salías solo a comer unos chilaquiles, a tomar un café y dormías ahí en tu curul. Entonces, cuando eso se dio, pues hubo un cambalache, hubo un trueque. El PAN apoyó las reformas que quería el presidente Carlos Salinas y a cambio a los 315 diputados que conformábamos la bancada del PRI, pues nos dijeron, señores, ahora vamos a apoyar la reforma que está planteando el PAN de reformar la Constitución, porque Fox es hijo de madre extranjera, no era hijo de padres mexicanos por nacimiento. Entonces se reformó y en el año 2000, pues ya él está habilitado para poder ser candidato, gana la presidencia de la República y ahora resulta que eso, pues ya que era un tabú, ahora ya no diría yo cualquier hijo de vecino, pero hasta el hijo de un extranjero puede venir a gobernar Morelos o puede gobernar en nuestro país. Fue gracias a esa reforma que aprobó esa legislatura. Yo no sé si sentirme orgulloso o sentirme apenado de haber participado en esa reforma, pero complicado, bueno, complicado. Así eran las cosas. Y hay otro tema que me parece muy importante, Miriam, y lo acabas de puntualizar, por lo menos el tema de las fechas. En este sexenio de Carlos Salinas también se da la apertura al Tratado de Libre Comercio, y ya lo platicábamos en Serio Radio. Una de las posibilidades que se vislumbraban en ese momento era que se comenzaran a privatizar las empresas que todavía dependían del gobierno de la República, ¿no? En ese mismo sexenio se le regala prácticamente a Carlos Slim Telmex, el tema del FOBAPROA, el tema de los banqueros, un sexenio anterior, ¿no? La nacionalización de la banca, como bien lo dices, pero en el TLC se vislumbra la posibilidad también de que las empresas mexicanas o extranjeras entren al tema del petróleo. Por lo menos está en el imaginario político de quien creó eso, que es Carlos Salinas de Gortari. Hoy, un sexenio después del PRI, 2 sexenios después del PAN, llega un presidente muy afín a Carlos Salinas y genera la reforma energética. Efectivamente, yo creo que ¿No es coincidencia el tema? No es coincidencia. Creo que en este país sabemos que existen las cúpulas, las élites de poder y que se dan este tipo de situaciones. Yo creo que en estos momentos, cuando ya la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados han aprobado reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, pues como se dice, por ahí decía alguna conductora de televisión, se abren las puertas a las transnacionales, pero no solo a las transnacionales, también a las empresas nacionales que tengan interés en invertir para que haya mayor producción, para que haya una reducción en el costo de la gasolina, para que haya una reducción en el gas natural. Pues todo esto implica invertir miles de millones de pesos, de dólares, que no tiene el Estado mexicano. Y en otros países ya hay experiencias similares que han dado buenos resultados. Está Brasil, está Noruega, hay países a donde se ha abierto la posibilidad de que la inversión extranjera o la propia nacional entre a estas áreas estratégicas como es el área de la energía y de la energía eléctrica y del petróleo, y los resultados han sido buenos. Claro que se tiene que hacer una reforma secundaria, sí, porque falta aprobar muchas leyes todavía.
Ahorita se están aprobando las normas constitucionales, pero tienen que haber las normas reglamentarias. Hoy decían los diputados PT, Movimiento Ciudadano y PRD, que en las leyes secundarias habrá más trampas, habrá más facilidades para la inversión extranjera. Pues yo creo que no han leído la Constitución, o sus asesores son muy malos, porque sí, las leyes reglamentarias de un artículo constitucional jamás pueden contravenir o ir más allá de lo que permite la Constitución. Y ya tenemos un ejemplo. En el gobierno de Fox a través de un reglamento para la electricidad le abrió las puertas a la iniciativa privada cuando estaba prohibido por la Constitución. Se fueron a una controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia dijo que ese reglamento de Fox era inconstitucional porque estaba yendo más allá de lo que permite la Constitución. Y yo no veo en ninguna parte del dictamen que se aprobó en el Senado y que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, el que se diga en alguna parte que México va a regalar el petróleo o que México va a entregar el petróleo. Son interpretaciones convenencieras, protagonistas, que hacen para tratar de que la sociedad, que el pueblo mexicano, que la ciudadanía, pues esté en contra de esta reforma energética. Me parece que son posturas también muy exageradas. Ya nos vamos, Miri. Ya nos vamos. Muy buenas noches, ya. Ya. Gracias. No, al contrario, Alberto, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted por el valor de su sintonía. Mañana a 3 de la tarde en Serio Noticia Radio. Gracias.